Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El Banco Central de la República Argentina se descolgó este domingo con una batería de medidas cambiarias que, en palabras de la entidad, ojo, de la entidad, no mías, van dirigidas a mantener la estabilidad cambiaria y proteger a los ahorristas. Esto es lo que dicen los banqueros centrales de Argentina. La medida, en principio, no parece extraña, tratándose de Argentina. Evidentemente, unas medidas como estas en Estados Unidos o Europa sí que serían de puro escándalo, pero allí les resulta algo familiar, ya digo, para los argentinos. Se trata de una versión del cepo cambiario de la era Kirchner, algo atenuada, eso así. Algunos han dicho que bastante atenuada, pero bueno, van por el mismo camino. Desde esta semana los argentinos no podrán adquirir más de $10.000 al mes en persona. Simplemente es eso, es decir, no podrán disponer del efectivo en dólares que ellos crean conveniente. Por explicarlo muy brevemente, los argentinos suelen tener ahorros en pesos argentinos, que es la moneda del país, pero también muchos tienen ahorros en dólares. De tal manera, tienen dos cuentas, evidentemente, separadas, una denominada en dólares y otra denominada en pesos. Lo que les limita es que puedan acceder a sus propios dólares, siempre y cuando no saquen más de 10.000 al mes por persona. Es decir, que si necesitan 12.000 porque necesitan comprar algo o lo que sea, o irse de viaje, pues no pueden hacerlo. En el caso del cepo de la era Kirchner eran bastante más duras las condiciones, de ahí que hayan dicho que esto es una versión del cepo kirchneriano atenuado. Bien, además de esto, las empresas que requieran dólares deberán pedir autorización del Banco Central. Las empresas, obviamente, $10.000 es poco dinero y necesitan más, y se obligará a los exportadores a liquidar sus divisas en el mercado local. Todas estas restricciones, como os decía, ya existieron en el pasado, durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y fue Macri quien las eliminó. Nada más llegar al poder, muy poco después, allá por diciembre del año 2015. Claro que, visto el estado de las finanzas públicas argentinas, era previsible que Macri se decantase por un nuevo cepo, aunque fuera, en este caso, un cepo atenuado, llamémoslo un cepito. Quedan menos de 2 meses para las elecciones, que serán a finales de octubre, dentro del mes que viene, como aquel que dice, el mes que viene, y aunque en público Macri sigue apostando por la remontada, seguramente en privado ya ha tirado la toalla, porque la economía argentina se ha despeñado, no solo la economía, las finanzas públicas, sino también y especialmente la economía de los argentinos de a pie, se han despeñado literalmente por el barranco, y no queda tiempo para acometer reforma alguna. Las elecciones primarias del pasado mes de agosto, del día 11 de agosto, las traté aquí en un programa especial que hice hace 3 semanas, fueron un verdadero parteaguas de esta fase final del macrismo, si queremos llamarlo macrismo. La verdad es que si decidimos por convención que ha existido algo parecido al macrismo, lo cierto es que el macrismo se va a demostrar bastante corto. Va a ser una doctrina política que dure solo 4 años. Me parece un poco excesivo que se hable de macrismo para un gobierno tan corto. Es decir, que es ponerle mucho arroz para tan poco pollo, pero bueno, en aras de no tanto de la concreción, pero sí al menos de la comprensión, utilizaremos lo de macrismo. Bien, nadie en Argentina de un tiempo a esta parte da un peso por el actual presidente. En concreto, desde el día 11 de agosto nadie da nada, absolutamente nada, ni un centavo por Macri, salvo los que están metidos en la campaña. Ven que es difícil, pero mantienen la esperanza. Ya se sabe que la esperanza es lo último que se pierde, y los políticos en campaña electoral son auténticas máquinas. Sacan lo mejor y sobre todo lo peor de sí mismos. Por lo tanto, si vais a la prensa argentina, veréis mucho optimismo entre los partidarios de Mauricio Macri, los que están metidos en su campaña. No tanto entre los que no ya digo los peronistas, que están entusiasmados, por supuesto, sino esa Argentina real que se ve condenada a vivir entre los unos con H y los otros también con H, y que mira esto ya con cierta desgana, como si fuese, y además, nunca mejor traído, un verdadero déjà vu, porque los problemas económicos de Argentina son bastante recientes. Aquí, cuando hubo la última crisis económica, se hablaba de esto es lo peor desde la guerra civil. Bien, pues que la guerra civil fue hace 80 años y claro, nadie se acuerda de la guerra civil. El más joven, el que
en aquel momento era joven, hoy ya es muy mayor, por lo tanto no había recuerdos de aquel momento o de la inmediata posguerra. En cambio, prácticamente, no todos, pero sí una buena parte de argentinos recuerdan a la perfección los problemas económicos del año 2001, del año 2002, 2003, hasta que el país consiguió reestabilizarse de nuevo económicamente a partir del primero de los mandatos de Néstor Kirchner. Por lo tanto, tiene mucho componente de déjà vu lo que está sucediendo hoy en Argentina. Los problemas políticos del presidente son evidentes, vamos, cualquiera con ojos en la cara los puede ver, y los problemas económicos más aún, porque la economía argentina ha entrado en algo parecido a la licuefacción, es decir, poco a poco se va haciendo líquida. Vamos, que todo se le ha torcido a este hombre, absolutamente todo. La crisis ya no es una hipótesis de trabajo. Eso sucedía tal vez hace año y medio, cuando se hablaba, bueno, sí, vienen tiempos malos, pero conseguiremos superarlos, es un bache temporal, la cosa no va a ir a peor, ya veréis cómo a partir del segundo semestre pues las exportaciones repuntarán y entrarán de nuevo dólares y pesos en nuestros bolsillos. Bien, nadie en Argentina se atreve a decir nada ni remotamente similar. Esto lo decían hace un año, cuando estaban negociando aquel préstamo con el FMI, que por cierto les ha terminado enterrando, al menos al Estado. Bien, tampoco se trata de irnos solo a los números macro, ¿eh? Ojo, podemos pensar, bueno, ahí las cosas están más o menos bien tirando a mal, o regular tirando a mal, pero los números macro están rotos. No, la crisis se ceba en el argentino de a pie. Si conocéis alguno, os puede contar sus sinsabores y la verdad, teniendo los españoles una crisis económica tan cercana en el tiempo, pues uno es imposible que no tenga también a su vez un déjà vu. El desempleo ha crecido a lo largo del último año, también lo ha hecho el índice de pobreza, que afecta ya a más o menos un tercio de la población, es decir, aproximadamente unos 9 millones de personas. No olvidemos que Argentina es un país grande y muy poblado. La inflación, que es el gran flagelo de los argentinos, está disparada. Está ahora mismo en torno al 55% anual. Esto sí que los españoles no podemos ni imaginárnoslo, porque la última vez que la inflación tuvo 2 dígitos en nuestro país pues fue allá por los años 70, por lo tanto muy poquitos nos acordamos, 2 dígitos, ojo, del 20 y poco por ciento, que es lo que hubo en plena transición. Desde entonces nunca ha estado por ahí, por lo tanto no tenemos noción de lo que es padecer una inflación del 55, del 50% anual. Luego también se ha registrado una alza significativa en la morosidad bancaria, desde hace ya casi 2 años, viene aumentando, y en los últimos meses pues esta morosidad se ha disparado. La gente no puede atender a los créditos que había pedido y se entra entonces en ese círculo vicioso, esa pescadilla que se muerde la cola de la que es tan difícil salir. En definitiva, que son muchos los argentinos que viven literalmente colgados de la tarjeta de crédito, ya porque el salario no les llega directamente, porque la inflación ha terminado por devorárselo, pues ya porque se han quedado sin empleo. Y tiran de tarjeta lo mejor que pueden pues para los gastos diarios, gastos diarios tales como la comida. No estoy hablando ni muchísimo menos de lujos asiáticos. Cuando a fin de mes no pueden hacer frente a los cargos de la Visa o de la Mastercard, pues el banco para estas cosas siempre es muy solícito y hasta que les termina por retirar la tarjeta pues les va cubriendo esos descubiertos, nunca mejor dicho, pero se los cubre con intereses leoninos, vamos, de hasta el 150% estoy hablando. De tal manera que una persona que ha utilizado la tarjeta para comprar la comida de ese mes, para poder dar de comer a sus hijos, pues se encuentra al mes siguiente con un descubierto que el banco se lo ha cubierto, pero que se va a cobrar. Se lo va a cobrar al 150% de interés anual. Una auténtica locura, ¿no? La clásica espiral de deuda que asfixia a todo el que se mete en ella. Es duro decirlo, pero muchísimos argentinos se han visto abocados a esta situación hoy por hoy por culpa de la crisis que al final, poco a poco, como un pulpo, primero fue un tentáculo, luego llegó otro, luego otro más allá que les agarró del cuello, pues se ven en el mes de septiembre, un año después del préstamo del FMI, que supuestamente lo iba a arreglar todo, pues se ven que la cosa no solo está mal, sino que va peor conforme pasan las semanas. Y ojo, en
En Argentina, cuando las crisis se ponen bravas, es que se ponen muy bravas. No, allí pocas bromas. La última terminó con muertos en la calle, terminó con el presidente huyendo de la Casa Rosada en un helicóptero, en fin, de una manera un tanto de película, pero así es como terminan las cosas en aquel país, así que no es para tomárselo a broma. No se puede extrapolar una crisis en Europa o en los Estados Unidos con cómo se viven las crisis económicas en Argentina. Y he hablado de la del Corralito, pero podría irme a la anterior, a la de los finales de los 80, principios de los 90, que tuvieron de nuevo otro plan de ajuste, una crisis tremenda, una hiperinflación, etc. Cualquier argentino que tenga ronde los 50 años ha conocido a las dos últimas y puede hablar de esto muchísimo mejor que yo, que solo hablo de oídas, de la manera más fiel posible a como me lo han contado, pero de oídas a fin de cuentas. Bien, la situación del argentino medio no es muy diferente a la del Estado, cuyas cuentas hacen aguas por los cuatro costados, nunca mejor dicho, y además no se atisba el medio de ponerlas en orden, estas cuentas, quiero decir. La deuda pública se acerca al 100%, lo cual es un auténtico disparate para un país que tiene el PIB de Argentina. Las deudas al 100% del PIB se lo pueden permitir países como Japón o países como los Estados Unidos o los países europeos, que a fin de cuentas disponen de monedas duras, de divisas fuertes, que les permiten eso y de economías muy productivas. No es el caso de la Argentina, por lo tanto, una deuda tan alta es como echarse una soga al cuello. Y además, aparte de esto, el peso no hace más que devaluarse, lo que ha ocasionado que todo el que pueda permitirse el lujo de comprar dólares, es decir, que tenga un pequeño excedente en pesos para adquirir dólares, pues vaya corriendo a comprarlos y se los lleve a casa para meterlos en su propia caja fuerte, en el armario, o debajo de la cama, o directamente dentro de un calcetín. El Corralito de 2001, como os decía antes, está muy presente y está muy fresco en la mente de los argentinos, y nadie quiere verse, pues, como se vio entonces, impotente ante la sucursal bancaria, aporreando una cacerola para que le devuelvan sus ahorros, porque esa fue la situación. El Corralito, para los más jóvenes y que no os acordáis de esta historia, consistió esencialmente en eso. Uno iba a recuperar su dinero y los bancos no es que no se lo diesen, es que estaban directamente cerrados por orden gubernamental, estoy hablando. Por lo tanto, es una auténtica tragedia. Imaginaos que tenéis, qué sé yo, no mucho dinero, 1.000 euros ahorrados en el banco, pero son vuestros 1.000 euros. Pues el gobierno os dice que no os los da, que va a permanecer la sucursal cerrada hasta nueva orden, y no solo eso, sino que una vez se ha abierto, esos 1.000 euros os los han convertido en otra moneda que vale bastante menos y además al cambio que a ellos les ha dado la gana. Bien, los argentinos que padecieron aquello, pues no quieren verse en las mismas, de ahí que muchos estén acudiendo a los bancos pues desde hace ya tiempo, como locos a comprar dólares. Y es donde Macri ha atacado. Bien, podéis ir a por los dólares, pero con unos límites que os voy a decir yo. Por lo tanto, estaríamos ante algo parecido a un corralito parcial. De nuevo, la misma situación podemos verla reflejada en el gobierno, que no quiere convertirse de nuevo en algo así como un paria internacional repudiado por sus impagos, que es por lo que le dieron la espalda la última vez. Cuando se debe dinero, uno se convierte en el esclavo de sus acreedores. Esto es la cara oculta de la deuda y además es algo que hay que explicar a los niños desde muy pequeños. No os endeudéis nunca porque en ese momento pasaréis a depender del que os ha prestado, es decir, del acreedor. Y en tanto en cuanto os endeudéis, si hayáis suscrito un contrato, ese contrato tenéis que honrarlo. Por lo tanto, la mejor manera de no tener que honrar ese contrato es no suscribirlo nunca. Luego, siempre que lo podáis evitar, es decir, o sea, que se vaya poco menos que vuestra vida en ello, evitad siempre endeudaros. Bien, los gobiernos deberían funcionar con la misma filosofía, pero no lo hacen, porque a fin de cuentas tiran con el dinero de los demás y piensan que los demás son una especie, es decir, el contribuyente es una especie de saco sin fondo donde van a poder recurrir siempre y en cualquier circunstancia. Llega un momento en el que ni siquiera el contribuyente puede ayudar a eso, tienen que expropiarle los ahorros y además de eso declarar la bancarrota, que es lo que sucedió en Argentina
pues hace ya casi 20 años. Y eso ocasionó que todos aquellos acreedores con los que se había suscrito un contrato porque le habían prestado dinero, pues lo repudiaron. Se abrió un periodo bastante duro de reestructuración de pagos, etcétera, que Argentina pues tuvo que agachar la cabeza y luego pues posteriormente ir liquidando esas deudas, que la cosa se demoró durante bastantes años. Bueno, hasta hace no mucho, no sé si fue en 2011 o 2012, todavía les atraparon un barco de la Armada Argentina en un puerto africano que tuvieron que pagar para que se lo liberasen, porque un acreedor había recurrido a la justicia de aquel país, no sé si era Ghana o Costa de Marfil, y trajeron era un barco bien bonito, además, un buque escuela con un velero, y organizó Cristina Kirchner todo un acto televisado, propagandístico, con ella entrando y tomando posesión del barco. En fin, fue una cosa bastante a mitad graciosa, mitad triste. Pero bueno, para que veáis que 10 años después todavía estaban con problemas de aquel impago. Pero vamos, todo indica que podría volver a producirse algo así. Quizá no igual, evidentemente, pero sí semejante a lo de las infaustas Navidades del año 2001. El peso se ha desplomado, eso por de pronto. Hace un año, para comprar $1, hacían falta 38 pesos. Hoy son necesarios 58 pesos. Digo, a día de hoy, no sé, dentro de una semana, serán más probablemente. Es decir, un 50% más, algo más, un 52% creo más. Esto evidentemente pues, se ha traducido en una inflación desbocada, que, en fin, supera, como os he dicho antes, holgadamente el 50%. Todos los productos de primera necesidad se han disparado de precio en el último año. El litro de leche, por ejemplo, en Argentina, se ha encarecido un 100% en el último año, es decir, desde agosto del año pasado. El de aceite un 42%, el azúcar un 53%, el kilo de azúcar, y la gasolina un 48%. Bien, no sé en qué país estáis, España, Colombia, México, el que sea, Perú, me da igual. Imaginad que el litro de leche, que evidentemente todos tenemos que comprar con bastante regularidad, pues se hubiese encarecido un 100% a lo largo del último año. No os digo ya si además tenéis hijos que beben mucha leche. Bueno, tenéis que prepararle los biberones y esas cosas. Esto es el punto en el que las crisis económicas dejan de hablar macroeconomía y empiezan a hablar de tragedias humanas, cuando te afectan directamente. Y cuando te afectan directamente es cuando se producen los grandes cambios políticos. Cuando aparecen las manifestaciones, cuando la insatisfacción se apodera del electorado, etcétera, etcétera. Pues bien, todo lo que los argentinos destinan a sobrevivir, es decir, a pagar más por la leche o por el azúcar o por la gasolina, no pueden destinarlo a pagar impuestos. Muchas veces porque además han perdido el empleo, entonces ya su capacidad de contribuir es muy pequeña. Y cuando el Estado está mal, lo que necesita son contribuyentes. Gente que le ponga dinero, igual que cuando tienes deudas privadas, lo que necesitas es un empleo y que además pues alguien te ayude, que si tienes mujer, pues que trabaje y contribuya. Si tienes un hijo también, que ya es mayor, pues que trabaje y contribuya a la casa y a los gastos de la casa, pues un Estado lo que necesita es que contribuya a todo el mundo. Pero es que la crisis al final hace que los que contribuyan menos y muchos hayan dejado de hacerlo. Entre otras cosas porque tienen que preocuparse de cuestiones más perentorias. El Estado tiene ahora mismo que devolver una gran cantidad de dinero que pidió prestado en su momento. La deuda que colocó dentro de la Argentina mediante letras, las famosas LEBAC o las LELIC, esa puede pagarla, más o menos. A fin de cuentas es dentro de su territorio soberano. Pues mira, no voy a remunerar las LEBAC porque no quiero. Y a ver quién me viene a mí y me dice que os tengo que pagar esto. Los estados funcionan así. Ahora bien, la que tiene contraída fuera no esa tiene que pagarla. Al FMI, por ejemplo, del que recibió 57.000 millones de dólares hace un año. Y que no saben muy bien cómo van a devolver. Porque, lo digo que no saben muy bien porque ya han pedido reestructurar los préstamos, ya sabéis, negociando de nuevo los plazos de la deuda. Esto lo hicieron hace 3 días, la semana pasada. Probablemente el FMI se avenga a esta reestructuración. De hecho, han comentado que lo van a estudiar, que van a poner la mejor de sus intenciones. A fin de cuentas, el FMI presta un dinero que no es suyo. Esto a veces se nos olvida. El FMI es un organismo dirigido por políticos profesionales que siempre disparan con pólvora del rey. Y ya está, sus gestores
nada les pasa por equivocarse. Jamás pagan por sus errores, nunca. En esto son como los de los grandes bancos. Ahí tenemos a Christine Lagarde, que tras este destrozo del préstamo a Argentina ha sido premiada con la presidencia del Banco Central Europeo. Vamos, que Dios nos pille confesados. Christine Lagarde es como una plaga egipcia. Es una señora que va dejando desastres a sus espaldas y el préstamo este a Argentina no ha sido una excepción, todo lo contrario, ha sido conforme a la norma del personaje. Si lo peor se termina materializando, es decir, si Macri o Alberto Fernández declaran la bancarrota dentro de 3, 4 o 5 meses, pues habrá que ver cómo se pone Donald Trump. Estados Unidos es quien más aporta al fondo, creo que es algo así como un 18% del total. Francia solo pone el 4%. Pero curiosamente, los directores siempre suelen ser franceses, son siempre europeos, igual que en el Banco Mundial son estadounidenses, pero en el caso del FMI es un dominio, casi un monopolio francés. En los últimos 40 años, de los 6 directores que ha tenido, 4 han sido franceses. Antiguamente disimulaban, antiguamente no hace tanto, ahora cosa de 20 o 25 años disimulaban. Ponían al frente del FMI a banqueros con perfil técnico, tipos que, te podían caer mal o bien o regular, pero más o menos entendías que sabían de dinero, al menos. Ahora son simples políticos. En el caso de Lagarde es que no es ni economista, es abogada. Por lo general, políticos maestros de las relaciones públicas y bien conectados políticamente, como el caso del antecesor de Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, que no salió del FMI por haber hecho un mal préstamo, sino porque tuvo un problema serio en un hotel de Nueva York con una de las chicas que limpiaban la habitación. En fin, la propia Lagarde, que está muy bien conectada y es una gran relaciones públicas, especialmente de sí misma. Por de pronto, algunos países del fondo, como Suecia, Italia, Holanda, que suman entre los tres el 6%, se han negado a suavizar las condiciones del préstamo argentino. Con bastante razón, por cierto, porque en otros casos, como el préstamo que le hicieron a Ucrania, el FMI se ha mostrado completamente inflexible. Luego lo que han dicho es, ¿por qué razón tenemos que flexibilizarle las condiciones a los argentinos? ¿Tienen algo especial que no tengan los ucranianos? Pero claro, Ucrania, a diferencia de Argentina, no amenaza a quiebra. A día de hoy, el principal acreedor del gobierno argentino es el FMI. Aproximadamente 1/3 de todo lo que debe se lo prestó el fondo. Es decir, que uno de cada $3 que deberá desembolsar el próximo gobierno durante su mandato irán dirigidos al FMI. En tanto que Macri tuvo que impagar los pasivos a corto plazo la semana pasada, las posibilidades o las sospechas de que impague también el crédito del FMI pues han empezado a tomar cuerpo. Esto, como es lógico, ha provocado una huida masiva de los inversores de Argentina y un apetito insaciable por moneda dura, ya que al peso todos lo dan por desahuciado. Más aún con el panorama electoral que se presenta delante de nosotros. Vamos, que la única pregunta que muchos se hacen a estas alturas es si la quiebra se producirá antes del 10 de diciembre, que es la fecha en la que está previsto que comience el nuevo mandato, o después del 10 de diciembre. Un oyente y patrono, dicho sea de paso, y este es un dato importante, de Zaragoza, que se llama Diego, nos trae una cuestión de la que se habla mucho en España últimamente. Me refiero al precio del alquiler. Te hago este audio porque respecto a un tema que está de relativa actualidad ahora en los programas de tertulias estos de los fines de semana, y es el tema del precio del alquiler y la vivienda en España, esa problemática. Ayer, por ejemplo, había un tertuliano progresista que comentaba que la solución era expropiar y le rebatía a otro pues más liberal de que no, de que la solución era construir más casas, más edificios y que la oferta aumentara. Yo quisiera realizar un apunte en tanto en cuanto vivo en Aragón, y yo creo que es una situación un poco paradigmática porque resulta que en Zaragoza vivimos casi la mitad de la población de todo Aragón
Y yo te quería hacer la siguiente pregunta. ¿No crees que la, que la vivienda sea tan cara en España en general no es una manera de que la situación se autorregule y de que la gente, pues, no es normal que haya pueblos en Aragón de 600 habitantes y toda la población viva en Zaragoza? Y no sería una manera de esto de regularse. Es decir, yo, si no puedo comprar una casa en la gran ciudad, pues me tendré que buscar la vida en otro sitio, ¿no? Parece que aquí todos queremos vivir en el centro de Madrid o de Barcelona y es que eso realmente igual no es natural, no puede ser. No sé, quisiera saber tu opinión. Venga, muchas gracias y un saludo. Bueno, Diego, que todos queremos vivir en ciudades no es un fenómeno exclusivo de España, ¿eh? Es algo mundial. A principios del siglo XX, solo un 13% de la población mundial vivía en ciudades. En los años 70 ya era un tercio de la población mundial y hoy es el 55%. Y se calcula que para el año 2050 pues, probablemente ya haya llegado al 70%, es decir, a la gran mayoría de los seres humanos viviendo en ciudades. Esto evidentemente no ha sido dirigido. La gente prefiere vivir en ciudades que en el campo, que en el medio rural, por múltiples razones. Cada uno tiene las suyas. Unos te dirán que es por el empleo, otros por la variedad de entretenimientos, otros porque encuentran gente afín a sus gustos, etcétera. Cada uno, cuando le preguntas que vive en una ciudad, ¿y tú por qué vives en Nueva York? ¿O por qué vives en Milán? Pues por esto y por lo otro. Pero siempre hay un ramillete de razones. Evidentemente tienen también razones para irse, pero muchas veces pesan más las unas, a menudo pesan más las unas que las otras. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, pues tampoco he tenido posibilidad de elegir, porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos eran de aquí. Y la verdad es que yo ni me he planteado vivir fuera de una ciudad. Pero bueno, el hecho es que hay una concentración urbana a escala global, por lo que al ser más, porque cada vez somos más en menos espacio, lo que escasea es el suelo y al escasear sube de precio. Una cosa, como puedes ver, va con la otra. En España la administración se empeña en que se encarezca aún más este suelo, mediante infinidad de restricciones y un laberinto burocrático para construir. Luego, digo yo, y aplicando la ley de la oferta y la demanda, que si se quiere abaratar el bien, es decir, la vivienda, tanto compra en propiedad como en alquiler, pues no se me ocurre mejor remedio que aplicar un shock de oferta. Es decir, hay mucha demanda en ciudades. La demanda, aplicar ese shock de oferta en el medio rural creo que no va a afectar significativamente los precios, pero sí en las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, que es donde, a los hechos me remito, donde quieren vivir los aragoneses y los que no son aragoneses, porque Zaragoza es una ciudad en la que hay gente de todas partes. Bien, seguimos con Ricardo, que es de una ciudad también de Bilbao, que nos trae otro tema del que se ha hablado mucho este verano, el de la manada de Bilbao. Ya te quería comentar algo que espero bueno, es un poco de actualidad general, ya lleva mucho tiempo y lo personalizo pues, en la violación grupal que salió en los medios de 5 chicos magrebís a una chica aquí de Bilbao, una chica de 18 años. Y, y bueno, pues las típicas, pues eso, manifestaciones de indignación, etcétera, etcétera. Y hablando con una amiga mía, muy cercana, bueno, cercana, votante de Unidas Podemos, pues me dijo lo mismo, que indignación, que qué vergüenza y tal. Y yo le dije bueno, que bien, que eso todo está muy bien, pero exactamente qué hace una chica de 18 años a medianoche en un parque donde no hay nadie, sin luz, quedando con un desconocido. Y ella, muy indignada, dijo que ya puede tener la libertad de ir como quiera, por donde quiera y tal. Y bueno, sí, vamos a ver, pero ¿cómo la libertad? Yo también quiero tener la libertad de ir por barrios, digamos, conflictivos o por el Bronx de Nueva York, creo que es el Bronx en Nueva York, no lo sé, con mi Rolex de oro. Pero la responsabilidad personal me dice que no debo hacer eso. Y bueno, pues el caso es que todo este tema de que ellos hablan de libertad, pero en el fondo lo que piden es más controles, es todo lo contrario, una especie de que el Estado vigile y que no, que una seguridad máxima, que aparte es imposible, algo así como una especie de gran hermano, que vigile todo
Y eso no, entiendo que no es libertad, porque entiendo que la libertad tiene que ir acompañada por la responsabilidad. Y la libertad no es seguridad, entiendo que es todo lo contrario, es inseguridad que tiene que ser acompañada con valores y con responsabilidad, porque, no sé, en mi generación, pues a todos nos educaron en no quedes con extraños, desconfía de las personas que no conoces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, este posmodernismo, o no sé cómo lo llaman, los conspiranoicos, ingeniería social, que todo el mundo repite como mantras, que queremos, sobre todo las mujeres, el feminismo este pop, de queremos ir por las calles sin miedo, porque nos matan, porque nos violan y tal, que es constante, es un bombardeo constante. Me pregunto cuál es tu opinión y sobre todo cómo combatirlo de una forma, digamos, cultural. Bueno, pues nada, sin más, te mando un saludo y, y hasta la próxima, Fernando. Pues sí, Ricardo, efectivamente, así es. La libertad y la responsabilidad son compañeras inseparables o deberían serlo. A ver, yo soy libre de pasear por las 3.000 viviendas de Sevilla, que para los que no la conozcan es un barrio muy peligroso que hay en Sevilla, pues puedo perfectamente, soy libre, nadie me lo puede impedir, irme de paseo allí en plena madrugada con un teléfono de 1.500 euros y un reloj de oro macizo. Pero claro, hacerlo sería una irresponsabilidad. Y si me quedo sin teléfono, sin reloj y además me dan una cuchillada, pues más que lástima recibiría reproches. Lo que me dirían es, pero bueno, Fernando, tú eres tonto. Me lo diría todo el mundo. Además, ¿cómo se te ha ocurrido ir a las 3.000 viviendas con un teléfono de 1.500 euros y un reloj de oro macizo? ¿En qué estabas pensando? ¿Andabas borracho o algo así? Mira, el animal más libérrimo, al menos del mundo de los animales domesticados, obviamente, de los animales no domesticados todos son libérrimos, es el gato. Hace lo que le viene en gana, pero es también el más prudente y desconfiado, porque sabe de su fragilidad. No tienes más que intentar acercarte a un gato que no te conoce. Verás que él te ha visto venir, pero como un minuto antes de que tú te hayas fijado en él. De hecho, verás por la carretera perros y conejos atropellados, especialmente en las fechas veraniegas, y en cambio muy poquitos gatos. No se fían ni de su sombra. Pues bien, en la vida hay que actuar más como el gato. Pero el poder nos quiere como el perro, es decir, fieles y confiados. Bien, como supongo que estaréis echando en falta que no hayan dejado ninguna llamada de Greta Thunberg, que es un tema que ha dado bastante juego tanto en los comentarios de iVoox como en los de YouTube, os digo ya que sí, que ha habido muchos comentarios y además han entrado unas cuantas llamadas. Varias, han entrado concretamente 3 muy buenas, que tienen mucha chicha. Así que como no quiero alargar el programa, la contracrónica de hoy, más de la cuenta, ya me parece que os pido demasiado tiempo, voy a pasarlas a una contrarréplica especial que voy a empezar a hacer a partir de ahora cuando se presenten estos casos. Hoy va a ser de este mismo tema, que va a ir después de la contra de hoy. Este programa va a terminar y si queréis escuchar la contrarréplica especial sobre Greta Thunberg y las distintas capas que tiene ese asunto, pues no tenéis más que escuchar el programa siguiente que va a ir de esto. Vamos, que no va a ser la primera vez que lo haga, que esto a veces me sucede, que tengo un programa que interesa mucho a la gente, me envían varias llamadas y luego no encuentro el modo de poderlas meter, a veces se me quedan muy antiguas y tal. Pero vamos, que si os gusta esto de contrarréplicas monográficas, temáticas, pues haré más. Eso sí, irán a mediados de la semana y no los domingos como suelen ir normalmente. Así puedo dedicar más tiempo al tema y ya de paso ir dando salida a la cantidad ingente de notas de voz que tengo pendientes. De modo que ya sabéis, el asunto este de Greta Thunberg lo tenéis en el programa aparte, que va después de este, tanto en iVoox como en YouTube. Así que a modo de aperitivo despedimos la contra de hoy con el análisis de Pizarro, que es por supuesto de Greta Thunberg. En Greta, su síndrome de Asperger, su trastorno obsesivo-convulsivo, sus frecuentes episodios de ansiedad y depresión, su trastorno por déficit de atención e hiperactividad, su huelga de hambre y su voto de silencio, han sido suficientes disfuncionalidades como para que unos padres desbordados y una escuela no preparada sonrían ante la posibilidad de que Greta sonría y no aparezca por las clases más que para firmar autógrafos. Ahora bien, las sonrisas actuales más el desahogo económico que trae la lucha de Greta puede ser la salida de un oscuro y profundo agujero personal para un adolescente que no encaja, pero difícilmente la entrada en una vida adulta plena y feliz.
si el futuro le trae a Greta desengaños y expectativas frustradas, lo que parece muy probable, visto sus planteamientos simples, la calaña de sus promotores y lo osado de sus objetivos, quizás Greta acabe en otro oscuro y profundo agujero personal absolutamente desesperanzado. Ojalá que no ocurra así, pero ¿cómo no va a ocurrir así? Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, 4 de septiembre. Como os he dicho, os lo vuelvo a repetir, el tema de Greta lo voy a tratar en otro programita, en una contrarréplica. En fin, el formato ya lo tengo hecho, así que no me ha costado demasiado. Eso sí, le he hecho una nueva cabecera porque es que la anterior no me valía, en tanto en cuanto no existía cabecera como tal. Este programa, si los que lo escuchéis a diario, ya sabéis que la cabecera es dando yo la fecha y luego pongo un poquito de música, el tercer tiempo del concierto número 3 para Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Eso no va a cambiar en la nueva cabecera, es como la seña sonora de este programa, pero vamos, sí lo he hecho estandarizado un poquito más porque mi intención es hacer más contrarréplicas monográficas cuando el tema lo merezca. Así que, queridos amigos, hasta mañana.